Spartans are descended from Hercules himself. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever... Bienvenido una vez más a Roboraptor. Como os prometimos, toca hablar de 300 y la secuela, pero en vídeos distintos. Primero vamos a hablar de 300, con lo que nos remontamos a 2007. Todavía está fresca en nuestras mentes y la de otra gente, Sin City, que en parte abrió un poco la brecha de adaptaciones de cómics más oscuros, el rollo novela gráfica y esta estética que destila un poco los cómics de Frank Miller. Lo demostró con Sin City y la adaptación que hizo Robert Rodríguez. En este caso se adapta a 300, cómics de Frank Miller, y corre a cargo de Zack Snyder, que por 2004 se marcó una película que tuvo su éxito, una película de zombies querida por muchos, a la que yo le tengo aprecio y la considero un buen remake, que es El Amanecer de los Muertos. Pero digamos que todavía era un poco un don nadie. Un poco amarillo. Sí, y aquí es cuando realmente pega su boom y encuentra su estilo visual. ¿Tú esta película la viste en el cine, la viste a posteriori? La vi muy a posteriori, había oído hablar a mis amigos y compañeros de clase sobre ella. Siempre hablaban muy bien. Creo que se puede también aplaudir la manera en la que Zack Snyder emuló en cierto modo el respeto de Sin City sobre los planos con respecto al COVID, porque es calcado y acabamos de ver imágenes que testimonian eso. Que se convirtió rápidamente en una película de culto y mis amigos me lo hicieron saber. Yo les oí hablar de la película, era una continua oleada de fans y muchísimos memes de internet. O sea, se convirtió, como le pasó al Caballero Oscuro, en una película muy homenajeada. Y quiero decir más, la vi cuando entré a estudiar en tercero o cuarto de la ESO, de bachillerato humanidades, y alrededor de traducciones y tal de los 300 y que demás que pude hacer, pues eso me sirvió para adquirir un poco más de... O sea, incluso apreciarla más incluso. Yo recuerdo que esta película fue la primera que vi en el cine en digital. Por entonces, cuando no estaba todavía el boom del 3D, todas las salas normales y digital, ya todas las salas obviamente son digitales. Fue la primera peli que vi en digital, entonces decía, guau, luce súper bien, sin el grano de la cinta, etc. Y salí bastante satisfecho del cine, pero realmente cuando he empezado a apreciarla más ha sido con el paso del tiempo. Y siempre, lo digo muy a menudo, la considero como la Predator de nuestra época. Y dices tú, Predator, ¿qué estás diciendo, Fran? No hay similitud. Quiero decir, en el esquema de ser una película centrada en machos, para machos, con un fuerte toque de violencia, una duración no muy alargada, guión simple, servicial, al servicio de lo visual y la estética, y que es una buena película de acción, ese es el resumen. Y para mí este es el equivalente a Predator en nuestra época, cumple las mismas funciones y les tengo el mismo aprecio. Y por ahí ya voy haciendo un poco de spoiler de por dónde puede ir mi conclusión. Si quiere podemos hablar primero de Gerard Butler, protagonista. Introduce tú un poco la historia. Bueno, la historia en cierto modo narra la historia que realmente ocurrió, verídica, de cómo Persia reta a todo lo que viene a ser Grecia y que intenta pues aliarse con lo que viene a ser la tierra de Esparta para poder tener un paso y conquistar el resto de Grecia. Lo que pasa es que los espartanos, por su cultura guerrera, no aceptan las condiciones de los persas y deciden pues entablar batalla en cierto modo tal y como sea posible, porque en realidad no tienen acceso al ejército. Así que el soberano de Esparta, Leónidas, reúne a su guardia personal y parten hacia las Termópilas para intentar parar el avance de las tropas de Jerjes a través de una estrategia planeada por el propio Leónidas. Buena sinopsis. Realmente desde el principio es una misión suicida, pero la idea es aguantar lo máximo posible y mandar un símbolo de esperanza al resto de Grecia para que se unan, como podemos después ver en la secuela, frente a esta amenaza de un imperio inmenso como era el persa.
Y realmente el guión no hay mucho más, más allá de plantear este dilema, desarrollar la batalla y un subargumento que hay de corrupción en Esparta que no vamos a tocar apenas, aunque quizá un poco cuando hablemos de Lina Headey. Quería añadir unos matices. Sí es verdad que lo que viene a ser la trama en sí remarca cierta simpleza, sencillez, por así decirlo, más que simpleza. Lo que sí es verdad es que al haber traducido textos escritos por griegos, incluso sobre la propia historia de los 300 o la Nábasis, uno descubre que la narrativa que usó Frank Miller, porque imagino que los diálogos parten de ese cómic, sí representan con cierta fidelidad la forma en la que narraban las escenas de batalla. Yo me acuerdo, el narrador de la historia, que por cierto un aplauso al actor de doblaje, porque de verdad, aunque no me encaja con el personaje, con el actor que le pone la voz, pero como narrador es un 10. Existe ese tono de poesía, esa especie de cantar, de gesta, que le daba un toque mágico y que, aunque el guión sea sencillo, esas partes, esos diálogos consiguen hacer que de verdad parezca una auténtica joya. Sí, yo siempre he sido defensor, ya lo he dicho aquí, de que una película no tiene que tener un guión complejo para ser jodidamente buena. Un ejemplo bueno es esta película que realmente te cuenta una historia muy simple pero muy bien y de una manera muy carismática. Y eso en parte lo lleva adelante Gerard Butler como Leónidas, que destila carisma, desde esa apariencia intimidante con la barba, pero ese carisma que tiene al mismo tiempo, tanto colega con la gente que es la que se rodea, como rey sabio y como guerrero en el campo de batalla. Creo que es un pack muy completo que hace que sea un personaje icónico y querido por la gente. Y como padre incluso también. Como padre incluso. Un apunte que quiero hacer sobre lo que tú has dicho, el estilo de narración de Frank Miller. Para mí, el cómic y por lo tanto estas películas, hay incluso elementos medio fantásticos, incluso de criaturas, seres deformes y tal. Y realmente creo que lo que quería transmitir Frank Miller y lo que se transmite en las películas, las adaptaciones, es que es una adaptación no de los hechos reales, sino de las epopeyas griegas, los escritos que ensalzaban a los héroes. O sea, es una adaptación de los escritos griegos, no de lo que ocurrió realmente. Él cogió una cosa que existía y la trajo a su estilo, a su mundo. Sí, es exagerar como exageraban las epopeyas actos históricos. Y eso después en las secuelas se verán consecuencias como la de la ola gigantesca y ahí topancho los barcos en el mar, cosa que comentaremos ya en el otro vídeo. Sparta will burn to the ground. 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you. What must a king do to save his world? Instead, ask yourself, what should a free man do? Threaten my people with slavery and death. This is madness. Madness. This is Sparta! Por entonces Gerard Butler lo habíamos visto quizás en la secuela de Tomb Raider, creo, en otros papeles más secundarios, pero esto supuso el boom para él, porque desde entonces sí lo hemos visto en más papeles de acción, incluso comedias. Está, la verdad, que jugando bastante en cuanto a estilo y género. Y yo realmente no tengo mucho más que decir sobre él, porque todo en esta película serían realmente elogios. Se metió realmente en el papel que se nos vendía en el cómic, en lo que requería la película, pero creo que tú sí puedes dar unas pinceladas más sobre él en esta película. Bueno, dejando a un lado que lo que acabas de decir, que sí, es verdad, la actuación suya en esta película es elogiable, me recuerda mucho al efecto Fassbender que ha habido recientemente en X-Men Primera Generación. O sea, fue un actor que hizo un gran trabajo en una película y de repente la gente empezó a rifárselo y lo quería para sus propias películas también. Tuvo una preparación muy dura. Yo recuerdo haber escuchado que entre descanso y descanso de los rodajes los ponían a hacer flexiones para no perder la forma física y para seguir conservándose entre escenas. Y decir, el carisma que consigue transmitir como Leónidas, no solamente con su actitud, que tiene una actitud que juega mucho con el deber, pero también juega con un cierto tono pícaro.
O sea, hay diversos planos, diversas escenas de la película en la que Sí. él sabe, en cierto modo, que él es la polla, él lo tiene todo controlado, o por lo menos el 90%. Transmite muy bien la película, tirando por lo que tú estás diciendo, que los espartanos se lo están pasando bien, aunque sea una situación extremadamente puta, y que esa su educación, de lo que son pequeños, como muy buen muestra el prólogo de la película. Ahí va. Muchos matices y yo creo que el cupo de todo, la suma de todo esto consiguió crear un personaje icónico Sí. y que además para mucha gente es como un ideal. Un ideal al que seguir. Es el hombre que no va a luchar por sí mismo, que también, porque para él morir por su patria es como lo máximo a lo que puede aspirar un espartano, pero él va a morir por Esparta y por la gente a la que ama y a la que quiere. Y además, los discursos que lanza y cómo los lanza son discursos que incluso en el cine podrían hacer levantarse del asiento cualquiera y aplaudirlos. Porque representan esa valentía que todos intentamos buscar dentro de nosotros y que es la lucha contra lo imposible. Hay una cosa que me gusta mucho y es que Leónidas sabe que va a morir, sabe que lo que va a intentar con 300 hombres que son su guardia personal, que los busca sabiendo que tienen hijos que puedan contar lo que fueron sus padres Sí. y que puedan sentirse orgullosos de lo que hicieron, saben que van a morir, pero llega un momento en la contienda que él cree de verdad que puede conseguirlo. Yo creo que su plan desde el principio era convertirse en un mártir para unir a toda Grecia y que llegó un momento en el que si no hubiera sido por ese giro al final que se produce, yo creo que él estaba totalmente seguro de que lo iba a conseguir. Sí. Podemos introducir, porque yo no tengo nada más que decir, lo ha dicho todo muy bien, a Lena Headey como la reina Gorgo, esposa de Leónidas, que también representa muy bien el ideal, en este caso femenino, espartano, de una mujer que no se queda de brazos cruzados y hace lo que puede desde Esparta mientras su marido está en la guerra. Y por aquí se desarrolla esta subtrama de corrupción con determinados miembros políticos en Esparta, que es un intento de esta historia de añadir ahí mediante una subtrama algo más de miga a la historia, pero que realmente si lo eliminaran tampoco se perdería mucho. Le añade un poco más de dimensión a la historia, pero realmente está ahí para eso, a dar un poco de miga y poco más. Aún así, geniales las escenas en las que están juntos ella y Leónidas, porque pese a que no sean muchos minutos, te los tragas como pareja. No sabes cómo se han conocido, etcétera. Ya los conoces casados, no sabes mucho de esa historia, pero te los tragas. Y eso es encomiable en las películas cuando ocurre esta química que se vea de manera tan clara. E incluso emotiva, la escena de la despedida, ella con él, y el final cuando recibe las noticias de que los 300 han caído, que realmente ella se está agarrando durante toda la película a algo bastante cierto, que es que van a caer en batalla y que su marido no va a volver, pero aún así las noticias duelen cuando te llegan. Y esto es lo que tengo que decir. Y además que esta actriz me cae muy bien y en papeles femeninos fuertes, ya ha sido en televisión como Sarah Connor, que fue una serie medio del montón, pero creo que fue una buena elección para Sarah Connor. Y en Dredd como villana, por ejemplo, pues siempre se desenvuelve muy bien. Y ahora, bueno, todo el mundo la conoce por Juego de Tronos. Yo quiero añadir que, la verdad, acaba de decir él, ella ha hecho de personajes femeninos bastante potentes. Sí. Yo creo que aquí en 300 se lució absolutamente porque consiguió... Todavía me acuerdo de una de las primeras partes en la que aparece en pantalla que le dice al emisario persa la frase de que solamente las mujeres espartanas son las que paren hombres de verdad. Yo creo que por este tipo de cosas ella construyó un personaje, o por lo menos dio vida a un personaje creado por Frank Miller que demostró tener la misma potencia que pudo haber tenido en su momento heroínas del tamaño de Ellen Ripley o Sarah Connor, como acabas de mencionar. Yo creo que es increíble que existan mujeres así en el cine, porque se rompe mucho el estereotipo de esposa que podemos encontrar y además consiguió convertirse en un personaje que también admiráramos todos, sobre todo también los chicos. Creo que es muy interesante cómo se jugó con el personaje. Es verdad que su subtrama para mí me ralentiza mucho lo que viene a ser el ritmo de la película. Sí, realmente da la sensación de que sobraron un poco, corta el flow.
Es verdad. Yo creo que está bien en el sentido de que te sirve como una pausa y hace que aumente el interés de la batalla de los 300. Sí. Creo que viene bien para hacer esa especie, como una especie de cliffhanger entre esos dos actos. Y yo tan solo puedo aplaudirla, elogiarla, estoy deseando verla en más películas. Y si puede ser continuando en este tipo de registros, por mi parte, mejor que mejor, porque la verdad, ver actrices actuando en este tipo de papeles es simplemente increíble. We will stand and fight. A new age has begun. An age of freedom. And all who know the 300 Spartans give their last breath to defend it. David Wenham, al que casi todos reconocemos ya como Faramir, y creo que va a ser así hasta el fin de los días de este actor, aparece en esta película como tú bien dijiste antes, el narrador, pero también como el narrador es un personaje que está dentro de la historia, que tomó parte en la batalla y que al final es un poco el que transmite las gestas de los 300 al resto de Grecia. Sobre todo en ese epílogo final tan motivante, que ojalá veamos más esa batalla, su desarrollo en la tercera película, y decir, ¿por qué no en la segunda? Bueno, lo de la segunda es curioso cronológicamente, hablaremos después del tema. No sé, al igual que Leónidas, pero claro, desde una posición secundaria también derrocha bastante carisma este personaje, pero creo que como más se le disfruta en esta película es como narrador, más que como cuando lo vemos dentro de la historia. Y no sé, ¿qué tienes que decir tú? Yo imagino que como tú, pero no estoy seguro, yo también tengo el pecado de no haber escuchado la versión original de la película. Sí. Por eso solamente puedo hablar, como hemos dicho, narración, cronista, pues escuchamos la versión doblada, que le pone la voz el mismo actor de doblaje que puso la voz a Tom Hardy en El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Debo decir que, habiendo tenido ya la ausencia de actores de doblaje como Francisco Rabal o Constantino Romero, que falleció también, decir que quizá este pueda ser el actor de doblaje que me encuentre yo un sucesor para estas grandes voces, y que espero verle más papeles, y quizá con este actor en concreto no encuentre... Sí, no es como con Bane, que le pegaba la voz, pero a la hora de narrar consiguió que yo encontrara en este personaje un personaje apasionado por lo que decía. Sí. Eso está muy bien, que el doblaje a veces ayude al tipo de personaje. Muchas veces se pierde esa fuerza a la hora de interpretar, pero yo noté que este actor de doblaje lo conseguía. Sé que me estoy poniendo muy pesado con el doblaje y tendría que estar hablando del personaje, pero quiero expresar que esta vez sí consiguió el personaje mostrarme esa pasión por la batalla y esa pasión por lo que pasó en las Termópilas. El personaje quizá junto con Leónidas más expresivo de la película para mí. Sí. Y creo que los fans van a agradecer muchísimo volver a verle en las secuelas. Y yo he visto a este actor actuando en otras películas, como por ejemplo en Van Helsing, y no hace justicia, o sea, no le hace justicia a la película. Está bien que juegue en muchos registros, pero ponedlo por favor en cosas tan épicas como esta, porque demuestra que si ya con Faramir pues cumplió como hermano pequeño de Boromir, en películas con este contenido de epicidad concentrado en un personaje secundario como él, como un cronista de la historia, la verdad es que deslumbra, y es normal que esos diálogos, esos discursos se queden en la memoria de los fans. Yo diría que realmente la escena la que más tiene que hacer este personaje es la de los inmortales, es por la que más se le ve metido en la acción. Paso a hablar de Michael Fassbender porque en esta película tenemos un desfile de soldados secundarios que interactúan con Leónidas, etc. Tenemos el dúo padre-hijo que da para momentos interesantes en la película, pero realmente nos vamos a parar en los más icónicos, destacables. Y Michael Fassbender realmente su personaje no hace mucho en esta película. Bueno, sí, tienes un momento ese de gloria al final. Yo creo que es para mostrar el colegueo. Es el personaje que sirve para mostrar el colegueo. El colegueo, sobre todo con el hijo del capitán de Leónidas. Pero hay que mencionarle, porque Michael Fassbender, y realmente este fue uno de sus primeros papeles como secundario, lo que empezaba a deslumbrar un poco. Tiene un par de momentazos cuando le mete al emisario persa y cuando salta sobre la espalda de Leónidas al final. Es un tío épico, chulo, con flow en la película, ese tipo de espartano.
Y a partir de aquí ya le vimos después Malditos Bastardos, etcétera, y bueno, ya lo demás es historia y todo lo conocéis. Y no puedo decir más de Michael Fassbender en esta película. Ni siquiera puedo decirlo yo porque ya he descubierto todo. Creo que ya podemos pasar a... Rodrigo Santoro, Jerjes, que yo diría junto a Leónidas que es el personaje con más presencia de la película, porque visualmente es un villano bastante único. No es solo que esté cubierto de oro y todo tipo de baratijas, valorio, etcétera, sino su altura, la voz. Se juega con la idea esta de que Jerjes se creía que era un dios y Frank Miller cogió eso y lo convirtió como en un semidios en estatura, voz, etcétera. E incluso vemos orígenes del personaje en la secuela y entra en territorio bastante místico, es algo que se deja ahí al aire. Pero como bien he dicho antes, estamos hablando de una epopeya, una adaptación de una epopeya y todo se exagera. Y si este rey decía que era un dios, por el cómic y por lo tanto la película se representa como alguien que realmente le puedes tragar como dios. Es inmenso, va en su trono llevado en plan carroza de los Reyes Magos por sus sirvientes. Esa voz y ese momento, esa escena tan incómoda. Lo de los latigazos. Esa escena tan incómoda con esos diálogos tan obviamente haciendo alusión a un rollo homo entre él y Leónidas. Aún todavía no entiendo muy bien el sentido de ese diálogo, de esa referencia tan exagerada en el contexto de la película, porque es como, realmente es necesario, pero... Yo creo que era psicológicamente poner incómoda a Leónidas. Y al espectador. También. Pero... es curioso, es uno de los puntos de humor de la película, pero es un humor ahí raro que nunca te dice, no, es coña. Tú te quedas ahí dándole la cabeza y es que latigazos, no son mis latigazos los que temen. Fue bastante raruno. Y yo diría que incluso vemos más de él en la secuela. Así que quizás allí puedo decir más. Spartans! Tonight we dine in hell! Give them nothing, but take from them everything! Por último, deberíamos mencionar al personaje de Fialtes, que incluso aunque la gente pueda acordarse poco de él, es uno de los más importantes de la historia, porque es el que, como tú dijiste antes, aporta el giro de la situación a la batalla y hace que en el momento que Leónidas se cree que puede ganar la batalla, la cosa se ponga chunga y al final acaben pereciendo. Fialtes es este deforme que al principio se te cuenta que los espartanos no querían niños con malformaciones, tal, los tiraban por el barranco, se va a ir la pila a hueso. Fialtes es uno que ocultaron los padres, creció deforme por ahí escondido, pero él no ha perdido la ilusión de que quiere servir al ejército de Esparta. Se ve ofendido en cierta escena por Leónidas, que la verdad que Él lo explicó. ofrece buenos argumentos por qué no lo puede meter en el ejército, pero también actúa de una manera un poco capulla o seca con Fialtes, y ese es el problema que hace que al final acabe perdiendo la batalla. Después se ve Jerjes en la agasaja, con prostitutas, con de todo. También una escena un poco cómica indirectamente, verlo en medio de todo ese ambiente a Fialtes. Y no se puede decir mucho más de él, pero hago hincapié en que es un personaje crucial para la historia, aunque viva en la sombra de otros. Es crucial para la historia sobre todo porque creo que simboliza el hecho de que los espartanos fueron derrotados por su propia cultura. Sí, por su orgullo. Yo creo que eso es lo que intentó Frank Miller simbolizar, que si ellos hubieran aceptado a Fialtes, o quizás dejándolo junto con los otros griegos, los atenienses que estuvieron ayudándole, igual la cosa hubiera tenido un giro bastante. O sea, lo hubieran puesto atrás o ya está, no tenía por qué hacer la falange. Pero creo que era ese el meollo de la historia. Los espartanos pues perdieron por su propio Sí. ego, y creo que está bien que sea esa la simbología. Después de todo, estaba esa profecía de que por ahí el tono místico de los profetas estos que le dijeron Sí, no vaya, vas a perder porque tal. Y Leónidas decía, no podemos perder por una fiesta, ¿sabes? Y irónicamente al final perdieron por su propia cultura.
vamos a pasar a hablar brevemente de la banda sonora. Corre a cargo de Tyler Bates, el cual es un habitual, y aquí voy a soltar información extra, de James Gunn. Y nos hemos montado aquí una teoría en un rato, haciendo repaso de datos de la película, que Tyler Bates ya trabajó en El Amanecer de los Muertos con Zack Snyder y pasó también a ser un favorito de Zack Snyder. En El Amanecer de los Muertos, James Gunn se encargó del guión, así que lo mismo, por recomendación de James Gunn, Tyler Bates le dijo, oye, úsalo en esta película, le gustó a Zack Snyder y ya también lo ha adoptado como su colega. Se enamoraron. La verdad que es una teoría factible, que James Gunn estuviera ahí como guionista y le pasara la recomendación. En fin, banda sonora, ¿qué vamos a decir de la banda sonora de 300? Se ha usado para publicidad, en otros contextos, incluso otros trailers, me viene a la cabeza el de X-Men Orígenes Lobez, ¿no? Épica. Como la película, retrata muy bien todo lo que hay en la pantalla, y yo siempre diré que esta película también es un poco como un vídeo musical de hora y media, con algo de diálogo por ahí. Es muy audiovisual, y la música va a la conjunción de la épica de las imágenes que se nos muestran. Yo solo tengo elogios para esta banda sonora. Y es curioso ver a este compositor en este registro tan elevado y después verlo con una banda sonora muchísimo más íntima en películas como Super, de James Gunn. Yo tan solo quiero añadir, porque lo ha resumido bastante bien a este compositor, que esta banda sonora sirve para crear un cierto contraste, y transportar lo que viene a ser la epopeya o la historia o la leyenda griega, a traerlo un poco más a tono actual y combinarlo con la estética de Zack Snyder. Así que es como si viéramos un pizca de tono actual, muy dinámico en cuanto a música, viéramos griegos antiguos y además viéramos el tono tan especial de Zack Snyder fusionado con Frank Miller. O sea, creo que era eso lo que se intentaba conseguir y, como él ha dicho, una banda sonora digna de elogio. Voy a pasar a sacar mis conclusiones, pero quiero tocar el apartado visual, porque obviamente es muy importante en esta película. Es un generador de fondos de pantalla. Yo lo digo con muchas películas, digo, esta película esté mejor o peor, es un generador de fondos de pantalla. Este es el caso, hay muchísimos planazos. E incluso cuando no estamos hablando de planazos, la película mantiene una estética muy buena y muy fiel al cómic. Se crea su propio estilo, al igual que Sin City, y hace que las escenas que son icónicas en papel en el guión sean después más icónicas. La gran pantalla se te queden en la cabeza. Tenemos los barcos hundiéndose y ese plano a los 300 en medio de la tormenta arriba. Hay muchísimos, porque planos de acción, las flechas cubriendo el cielo. El final en el que está Leónidas así, caen las flechas encima, infinitos, realmente una delicia visual. Y decir que se manejaron con un presupuesto que no suele estar a medida de producciones de este tipo, creo que andaba entre los 60 o 90 millones, pero gracias a un uso bastante inteligente de la pantalla verde para estos escenarios, y reducir a un mínimo los sets construidos, pues se consiguió sacarle muchísimo partido a la película y crear unos escenarios, un sentido de la escala de las batallas realmente impresionante. Y no sé si quieres decir algo de eso. Sí, bueno, ahora que estás hablando de lo de CGI y demás, tan solo si yo pudiera poner alguna pega a esta película sería en el CGI de los animales, ahí sí se nota un poquillo más. Sí, e incluso hay algunos momentos, yo diría, cuando salen persas tirando granadas, incluso arqueras, hay algunas veces en la que se ve como un fondo de soldados que queda un poco cutre y estático. La pantalla verde y azul es algo que el croma es algo que se ha mejorado bastante desde estas películas, El ataque de los clones, que fueron quizás las que sacaron en la década pasada más partido de ellas, más pioneras. Y decir, la cámara lenta, que tan característica es de esta película y que tanto le ha molado a Snyder. Es una de estas películas que, al margen de lo que te parezcan, son películas que molan, son conscientes de que molan, y tú las recuerdas como películas que molan. En plan, la palabra en inglés sería kick-ass o badass, y es ese tipo de película, una película que mola, tú la ves y mola, ya te guste más o menos. Con respecto a lo del guión que mencionaste antes, bueno, no el guión, sino los planos, proviene de un cómic, perdón. Es una película que proviene de un cómic y además ha intentado calcar en mayor o menor medida todas las escenas del cómic.
Así que figúrate, si ya tenemos un storyboard tan bueno como fue el cómic de Frank Miller, 300, Realmente ya no hace encima falta ni guión. haces una selección y Sí. ya te queda una película fantástica, con la estética esa que tanto se ha elogiado de... En parte ya estaban algunos de los deberes hechos gracias Ahí va. al cómic. Lo que pasa es que en vez de romperse la cabeza e intentar adaptar algo, lo que hicieron fue copiarlo literalmente y, oye, de puta madre. Yo creo que pega, que la subtrama me sobra un poco y rompe un poco el ritmo, pese a darnos respiros, pero la verdad es que incluso con Leónidas y los espartanos hay respiros entre momentos de batalla. Y quizás siempre le he notado un algo, que no puedo decir que es, como una chispa, un algo que la deja también un poco de la verdadera grandeza. Aún así, le tengo el mismo cariño que a Predator, por las mismas razones. Me parece un ejemplo de coger un concepto simple, pero contarlo de puta madre y con un apartado visual acojonante, derrocha carisma, y para mí se convierte en un clásico moderno de culto, y como nota de las de Roboraptor le pondría un imprescindible bajo. Vale. Yo por mi parte, teniendo respeto por el tema de los CGI, porque es verdad que hay muchas películas que han demostrado tener un CGI incluso quizá por debajo, pero aún así no se lo hemos tenido en cuenta, y que siguen teniendo grandes notas pese a eso. Luego además, igual por el ritmo que decae un poco, en lo del tema La corrupción. La corrupción, exactamente. Sí, yo es que todas las veces que lo he visto me ha cortado un poco el rollo. Eso. Ahí va. Pero yo me lo voy a tomar eso también como si fuera una especie de punto y aparte, como un parón publicitario, para seguir generando interés en lo que viene a ser la historia de verdad. Yo creo que esa fue la verdadera intención. Además también se hace énfasis al personaje del personaje de Gorgon, creo que se llamaba así, no recuerdo. Y que viendo el ambiente de fans que se han creado, y que al haber podido estudiar cultura griega y haber escuchado de la propia boca de mi profesor, es decir, 300 es un peliculón, un profesor que ha estudiado griego y que me ha pasado textos que están relacionados con esto, y que la narrativa es tan fiel y tan similar, estamos ante un peliculón. Y creo que yo por mi parte le daría el imprescindible que creo que le he dado a otras películas, porque la considero una película que se tiene que ver, que creó escuela, y que seguramente se quede como película única como muchas otras se han quedado. Yo no creo que vaya a haber nunca una película que se asemeje a 300, lo mismo que nunca creo que vaya a haber una película que sea Matrix, etcétera, como podría decir. Tampoco creo que nunca haya una Jurassic Park con ese tono que tuvo Jurassic Park, y creo que en ese sentido es una película imprescindible. Luego igual quizá como nota pues le pueda dar un 8,5 o un 9, pero el concepto imprescindible queda ahí. Yo he tirado más por lo que tú has dicho después que por el simbólico. Realmente simbólico ya lo he dicho, ha pasado ya a ser un clásico moderno y es una película que se va a recordar a lo largo de la historia y como referente, pero yo me he ido más a la puntuación quizá realista, pero sí, simbólicamente es un imprescindible que debería ver todo el mundo y que queda ya como clásico moderno, realmente, al igual que Predator, que tampoco es una película redonda, pero oye, se ganó su culto, tiene su carisma y ha quedado como clásico. Predator haría lo mismo exactamente, le pondría un imprescindible, luego igual en notas, pues 8, 8,5 y tal, más o menos. Pues ahí, son exactamente, van tirando por ahí. Las dos pecan con ciertas cosas. Muchas veces esto de imprescindible bajo, el imprescindible alto cuando lo demos, son matices de la misma sensación, para poner un poco en orden la idea. Y creo que con esto acabamos, os esperamos creo que poco después de este vídeo, o si ya lo estáis viendo mucho después de que este se haya subido, pues tendréis subido obviamente el siguiente, hablando de la secuela, así que dale like, suscribiros, comentad, lo de siempre, nos vemos. We're in for one wild night.